Buenos días, sean todos bienvenidos. Les repito las palabras que les repetí ayer a la iglesia. Realmente es un privilegio del Señor estar aquí entre ustedes. Que seamos expuestos a la palabra de Dios para su gloria y nuestro bien. Pongámonos de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a estar leyendo los primeros dos versículos. Daniel 1, versículos 1 y 2. Esta es la palabra de nuestro Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vamos a orar. Dios eterno, nos hemos reunido en esta mañana para adorarte a ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios, el Dios vivo y verdadero. Como nos enseñas en este texto, el Dios soberano por sobre todas las cosas. Oh Señor, que seamos enseñados por tu Espíritu, que seamos guiados a esta verdad tan preciosa para nosotros, tu pueblo, que podamos entender las implicaciones de lo que nos vas a enseñar. Prepara nuestros corazones, consuela a los que están afligidos, trae instrucción a los que están en ignorancia, pero sobre todo, Señor, trae consuelo y paz a nuestras almas. Para eso pedimos por el predicador, para que tú le auxilies, para que pueda exponer tu palabra con claridad, para que no hayan obstáculos. Y pedimos por nosotros, para que nuestros corazones estén preparados para recibir el alimento que tú has preparado para nosotros. Señor, bendice a nuestros niños. Que esta palabra, Señor, que tú nos vas a enseñar, también ellos puedan aprovecharla. Y que tú la uses para su salvación. También pedimos por aquellos que están entre nosotros en esta mañana, que no conocen la salvación que tú nos has dado a nosotros. Tú que conoces los corazones, trae luz a sus vidas. Resucita el día de hoy a aquellos que están muertos espiritualmente. Y que podamos nosotros gozarnos en que tú sigues salvando a los tuyos. Padre bendito, ayúdanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento. Stephen Miller, un teólogo norteamericano, dijo esto del libro de Daniel. El libro de Daniel no es solo una de las obras más intrigantes en la Biblia, sino que también está lleno de verdades eternas que son tan relevantes para los creyentes modernos como lo fueron para aquellos que primero las escucharon. Y cuando uno estudia el libro de Daniel, se da cuenta que el tema principal del libro es la soberanía y la majestad de nuestro Dios. Así es como inicia el libro, como vamos a ver en esta mañana, y así es también como termina. La soberanía de Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos, es la verdad que permea cada una de las páginas del libro de Daniel. Es Dios quien controla toda la vida.
la vida de los individuos, ya sean grandes o pequeños, ricos o pobres. Pero es Dios también quien controla las naciones y los imperios de la tierra. James Montgomery Boyce, otro teólogo, dijo: el tema más grande y más importante de Daniel es que solo hay un Dios, quien es Jehová, y que Él es soberano sobre todos los eventos de la tierra. Y esta es la verdad, mis hermanos, que debe sustentar nuestra fe, la fe de los creyentes en nuestros días, como fue la verdad que sustentó la fe de Daniel y sus contemporáneos en sus días. Porque nosotros, al igual que ellos, vivimos en el exilio. Nosotros aún no estamos en nuestra patria celestial, aquella ciudad que, como dijo el autor de los Hebreos, su arquitecto y constructor es Dios. Nosotros aún en esta vida, en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Y si hay una verdad que debe consolarnos mientras nosotros estamos viviendo en este mundo, es la verdad de la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. La pregunta que el libro de Daniel va a responder es esta: ¿quién es nuestro Dios? ¿En quién es que nosotros hemos creído? ¿En quién es el que nosotros confiamos? Y esa es la pregunta que Daniel nos va a contestar a nosotros en estos primeros 2 versículos del libro. Y para empezar a entender quién era el Dios de Daniel, vamos a dividir estos 2 versículos en 2 puntos. Vamos a ver primero la aparente realidad que Daniel nos quiere mostrar. La aparente realidad. Y el segundo punto es la verdadera realidad que Daniel nos presenta. Primero la aparente realidad y segundo la verdadera realidad. Veamos entonces primero la aparente realidad que Daniel nos está mostrando aquí. Versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando digo que esta es una aparente realidad, no quiero que entiendan, mis hermanos, que estoy diciendo que lo que acabamos de leer no sucedió, que fue nada más una apariencia que Nabucodonosor llegó y sitió Jerusalén. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo que nos narra Daniel es lo que aparenta ser que sucedió. Es decir, Daniel está describiendo aquí nada más algo que pareciera ser, que podemos ver nosotros con los sentidos físicos, como lo pudieron ver los judíos en los tiempos de Daniel. Daniel está escribiendo aquí la historia secular, algo que ocurrió a simple vista. Pero ¿qué fue realmente lo que sucedió? ¿Qué fue lo que parecía haber sucedido en los tiempos de Daniel? Bueno, lo que él escribe es que en el 3er año del rey Joacim, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y capturó la ciudad. En su expansión militar, el rey Nabucodonosor, quien había ascendido al trono de Babilonia, se fue a guerra contra Egipto en el año 605 a.C., en lo que la misma Biblia registra era la batalla de Carquemis. Un evento que, por ejemplo, lo tenemos registrado en el libro de Jeremías, en Jeremías 46:2. El profeta dice: con respecto a Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Egipto era una potencia mundial. Por lo tanto, si Babilonia ahora quería dominar el mundo antiguo, era necesario que Babilonia y Nabucodonosor destruyeran a Necao, el rey de Egipto, y a Egipto.
Y eso fue precisamente lo que hizo Nabucodonosor. Él destruyó completamente a Faraón Necao y a Egipto. Sin embargo, el problema había sido que Judá había hecho alianzas con Egipto. Alianzas políticas. Y fueron esas alianzas lo que hicieron que Nabucodonosor tuviera que volverse ahora en contra de Judá, el aliado de Egipto. Babilonia tenía que demostrarle a todos los pueblos que se habían aliado con su enemigo Egipto que ellos debían temer a Babilonia, que iban a sufrir las mismas consecuencias. Ahora, ¿qué alianzas políticas había hecho Judá con Egipto? Bueno, vean lo que leemos nosotros en 2 de Reyes capítulo 23. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Judá era un siervo de Egipto, tanto así que Faraón, el rey Necao, había cambiado inclusive al rey de Judá. Necao quitó a Joacás y puso a Eliakim. Y no solo eso, sino que le cambió el nombre y le puso Joacim. Entonces, si Egipto era un enemigo de Babilonia, Judá tenía que ser enemigo de Babilonia también, porque era su aliado. Claro, después de derrotar a los egipcios en Carquemis, entonces Nabucodonosor hizo el viaje hasta Jerusalén para sitiarla, para demostrarle a los judíos que ellos sufrirían las mismas consecuencias que Egipto. Ahora notemos lo que dice Daniel, que esto ocurrió en el 3er año de Joacim. Ahora en Jeremías leímos que esto ocurrió en el año 4 de su reinado. ¿Cómo podemos explicar esa diferencia? ¿Hay algún error? No, no hay ningún error. Sencillamente es la utilización de diferentes calendarios. Jeremías usa el calendario en donde se contaba el ascenso al rey antes de que tomara el trono. Daniel está usando el calendario judío, contando el primer año de un rey, justamente en el año en que ascendió al trono. Judá entonces va a sufrir 3 invasiones de parte de Nabucodonosor en su vida. La primera, registrada aquí en el año 605, la segunda en el año 597 y la tercera entre los años 587 y 586 antes de Cristo. La primera de estas invasiones es la que leemos en el versículo 1. ¿Pero qué se llevó Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia? Bueno, se llevó, como leemos, y como vamos a leer a partir del versículo 3, se llevó a muchos de los jóvenes, se llevó a los nobles, incluyendo a Daniel, pero también en el versículo 12 nos dice que se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios. Recordemos que los reyes de la antigüedad no solo conquistaban pueblos, ellos también se creía conquistaban a los dioses de esos pueblos. Cuando Nabucodonosor captura Jerusalén, él no solo se lleva a los nobles, no solo se lleva a los jóvenes que podían servirle a él en su imperio por su inteligencia, por sus destrezas, para hacer crecer Babilonia, pero también, según Nabucodonosor, él llevándose los utensilios de la casa de Dios, estaba llevando al Dios de Judá cautivo. No solo soy yo mejor que el rey Joacim, no solo es Babilonia mejor que Judá, sino que mis dioses, y en especial Marduk, mi Dios, es mejor que Jehová. Por eso he derrotado a Judá y por eso he saqueado la casa de su Dios. Eso es lo que significaba esa captura de los tesoros de la casa de Jehová. Si los judíos eran perdedores, dijo Davis, un teólogo, entonces el Señor era un perdedor. Eso es lo que aparentaba, estaba ocurriendo en la captura de Babilonia de Judá. Esa es la aparente realidad de lo que estaba sucediendo en Judá. Nabucodonosor, mis hermanos, parecía haber conquistado con su fuerza, con su sabiduría al pueblo de Dios. Babilonia parecía ser mucho más poderosa que Judá.
Y Marduk parecía ser más poderoso que Jehová. Hermanos, de la misma manera entiende el mundo de hoy lo que ocurre en sus vidas, las cosas que suceden cada día. El secularismo ha invadido tanto nuestra cultura, mis hermanos, que la manera en la que ellos explican todas las cosas, la salida del sol, la lluvia, el trabajo que tienen, la comida que disfrutan cada día, las catástrofes naturales, lo explican de manera natural. ¿Por qué sale el sol? Bueno, sencillamente porque la tierra da vuelta y el sol aparenta estar saliendo. ¿Por qué cae la lluvia? Bueno, por un proceso que se llama evaporación y condensación. ¿Por qué es que tiene usted ese trabajo? Bueno, porque yo estudié toda mi vida y por eso pude conseguir ese trabajo. Y fui al supermercado y compré un diario y por eso estoy comiendo. ¿A quién más le tengo que dar gracias yo por mi comida? Si fui yo quien la adquirí, fui yo quien trabajé horas extra. ¿A quién tengo que agradecer por ese carro que tengo? Si fui yo que con mi esfuerzo logré obtener y comprarme ese automóvil. Hermanos, así es como el mundo entiende las cosas que suceden en sus vidas. Nabucodonosor pensó que todo lo que él había estado haciendo en Judá había sido fruto de su sabiduría y su poder. Y nosotros podemos cometer el mismo error, mis hermanos. Llegar a entender las cosas que suceden en nuestras vidas como si fuera algo natural. En el sentido de que se originan de algo natural. Todo, mis hermanos, lo que ocurre en nuestras vidas ocurre porque el Dios soberano del universo lo ha querido así. El sol sale porque es Dios quien ha planeado en la eternidad que la tierra se va a mover a tal velocidad, de tal manera para que el sol salga cada cierto tiempo durante el día. La lluvia cae porque es Dios quien la hace caer para regar los campos, para que podamos comer. El desayuno que hoy tuvimos, la comida, mis hermanos, que vamos a disfrutar después de este culto, ha sido Dios quien nos la ha dado. Por medios ordinarios, pero ha sido Dios. Nuestros hogares, ha sido Dios quien nos lo ha dado. Nuestras familias, nuestros hijos. Todo ha venido por la mano del Dios soberano del universo. En nada podemos nosotros decir, esto lo logré yo porque soy así, porque soy muy sabio, porque soy muy fuerte, porque soy muy esforzado. Así piensa el mundo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros disfrutamos, lo hacemos porque ha sido Dios quien en su soberanía nos lo ha dado a nosotros. Hermanos, R.C. Sproul decía que no hay una sola molécula rebelde en el universo. Si existiera en el universo una molécula que no hiciera la voluntad de Dios, Dios no sería Dios. Todo obedece la voz de nuestro Señor, porque Él es Dios. Y porque Él es Dios, eso implica que Él tiene control, dominio y soberanía por sobre todas las cosas. Daniel 4:35, de la boca del mismo Nabucodonosor, leemos esto. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. De modo que no hay nadie que pueda decir, que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace en el cielo, en las estrellas, en los planetas, en esta tierra y en nuestras vidas lo que es su voluntad.
lo que Él quiere hacer. Y ninguno de nosotros tiene derecho a decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Porque Él es el dueño de todo. Todo está bajo el control divino. Entonces esa era la aparente realidad de lo que estaba sucediendo con la conquista de Babilonia de Judá. Parecía ser que Nabucodonosor realmente era más poderoso que Judá. Parecía ser que Marduk, a quien Nabucodonosor le había entregado su vida, a quien había probablemente orado para que le entregara y le diera éxito al sitiar Judá, parecía que Marduk era realmente más poderoso que Jehová. Pero ¿cuál era la verdadera realidad? Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Literalmente Daniel 1:2 lee así. Empieza con el verbo. Entregó Adonai en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de el Dios. Daniel usa ese artículo, el Dios. Como les digo, desde la perspectiva secular había sido Nabucodonosor quien había conquistado Judá. Pero desde la perspectiva teológica fue el Señor quien hizo que Nabucodonosor pudiera conquistarla. Fue el Señor quien permitió que Nabucodonosor, o quien hizo que Nabucodonosor conquistara a su pueblo y se robara parte de los tesoros que habían en el templo de Jerusalén, la casa de él. Fue Dios quien le entregó a Joacim. Esta era, mis hermanos, la verdadera realidad. Era la realidad espiritual de lo que estaba sucediendo en el año 605 antes de Cristo. En el original ese verbo que se traduce como entregó es un verbo que implica dar algo personalmente. Yo le doy a usted, hermana, este regalo. Noten que no dice ahí que Dios permitió que Nabucodonosor tomara a Joacim. Eso no es lo que leemos. ¿Qué dice Daniel inspirado por el Espíritu Santo? El Señor le entregó a Joacim y los utensilios de su templo a Nabucodonosor. Fue el Señor, nuestro Dios. En este universo, Dios no permite que las cosas sucedan, sino como el soberano del universo, Él las decreta y las gobierna por medio de su providencia. Como dice nuestra confesión de fe, en el capítulo 5, párrafo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener como creyentes. Nosotros ya no entendemos el mundo de una manera secular, sino que lo entendemos espiritualmente. Vemos a Dios obrando en todas las cosas, en todo lo que sucede en nuestras vidas individuales, y como iglesia vemos la mano de Dios haciéndolo todo para su gloria. Y nosotros como creyentes, como sus hijos y como iglesia suya, para nuestro bien. El mismo capítulo 5 de la providencia de Dios, en el párrafo 7, escuchen lo que dice, lo que nosotros confesamos. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también
de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Hermanos, amados, cualquiera que sea la aflicción o tribulación que el Señor traiga a sus vidas como individuos o como iglesia, no solo deben ver ustedes la mano de Dios obrando detrás de esas cosas, pero sobre todas las cosas deben entender que el propósito de Dios en todo eso que está haciendo, aunque nos duela, es nuestro bien. Siempre. Porque si somos suyos, si somos de Cristo, somos sus hijos. Y como el buen Padre que Él es, siempre va a querer nuestro bien. Nosotros no oramos, Dios, toma el control de esta situación. Eso es un error. Nosotros oramos, Señor, nosotros sabemos que tú estás en control de todo esto que está sucediendo en mi vida o en nuestra vida como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos ahora al Dios vivo y verdadero y sabemos por las Escrituras y el Espíritu Santo que nos convence a nosotros y nos lleva a toda verdad, que nuestro Dios, ese Dios que nos salvó en Cristo Jesús, es soberano. Dios toma el control, no, Él está en control de todo, mis hermanos. Daniel entonces no solo nos provee la realidad secular, sino que nos provee la explicación de esa realidad. Él nos explica la causa detrás de todo lo que estaba sucediendo en los tiempos de Daniel. Y quien está detrás de todo esto es nuestro Dios. Lo que parecía era que Nabucodonosor había derrotado a Judá con su poderío y sabiduría, pero la realidad era otra. Había sido Dios quien había entregado en sus manos a Judá y a los tesoros de su templo. Si esto no hubiera ocurrido, si Dios no le entrega a Nabucodonosor, a Judá y a los tesoros del templo, Nabucodonosor se hubiera ido con las manos vacías de ahí. Él no hubiera podido haber hecho nada si Dios no se lo entrega a él. Escuchen lo que leemos en Habacuc. Si quieren, acompáñenme al libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, a los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, que va a andar conquistando naciones. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Mirad entre las naciones y ved, porque yo, Jehová,
el único Dios vivo y verdadero, el Dios creador de todas las cosas, haré una obra en vuestros días. Yo traeré a los caldeos contra ustedes. Nabucodonosor, el pagano, como impío, en su entendimiento secular del mundo, dirá: mi Dios ha hecho esto. Pero Dios nos dice a nosotros la verdad. Fue Él quien lo hizo. Y lo profetizó cientos de años antes por medio de sus profetas. Es por eso que Daniel usa aquí ese título, Adonai, para el Señor en el original. Ese título quiere decir Señor, amo, dueño. Es el término que la Septuaginta traduce como Curios, cuando traduce el Antiguo Testamento. Curios es el término que usa el Nuevo Testamento para el Señor Jesucristo. El Señor, Adonai, el Curios. Y Daniel nos dice que fue Adonai, el amo, el dueño del universo, el Señor quien permitió, y no solo permitió, el que hizo que Nabucodonosor pudiera conquistar no solo a Judá, sino a Egipto también. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, ese es nuestro Dios. Porque solo hay un soberano en el universo y ese es nuestro Dios. Más adelante en el libro, Daniel nos muestra que Nabucodonosor pensaba que ese título, Adonai, Señor, le pertenecía a él, a su Dios. Pero la realidad era otra. El único Dios, el único soberano, el único Señor es nuestro Dios. Había sido Él quien había traído a los caldeos a Jerusalén. Y es por eso que Daniel también usa, como les quise mostrar, ese artículo definido antes de ese título, Dios. El Dios. Para diferenciar a Jehová de los dioses falsos. Nabucodonosor tomó, dice Daniel, los utensilios de la casa de el Dios. Porque Daniel no está diciendo, solo hay un Dios. Nuestro Dios, Jehová. Él es el Dios. Y Nabucodonosor tomó los tesoros, los utensilios de él. Y esta es la verdad que nosotros vemos a todo lo largo de las Escrituras. Cuando Satanás quiso atacar a Job, él no pudo hacer nada, no pudo ir a Job sin pedirle permiso al Señor. Él tuvo que presentarse delante del Señor y pedirle permiso para hacer algo contra Job. Satanás no es Dios. Satanás, mis hermanos, es una criatura de Dios. Y como criatura de Dios está bajo el control soberano de nuestro Dios. Y por eso es que en Job se nos muestra que Satanás no puede hacer nada si Dios no le dice que lo haga. Satanás no puede atacar a esta iglesia local sin que Dios no le diga que lo pueda hacer. Cuando Israel necesitaba ser cuidado para poder crecer como nación, ¿qué fue lo que sucedió? Salmo 105 nos dice a nosotros que Dios fue quien envió a José delante de ellos. Pero nosotros vamos a Génesis y leemos la historia y vemos qué fue lo que pasó. Los hermanos celosos de su hermano José lo quieren matar. Uno de sus hermanos los convence de que no hagan tal vileza. Terminan vendiéndolo a los ismaelitas, que terminan llevando a José a Egipto. Pero esa no puede ser la lectura que nosotros entendamos. ¿Quién estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo? El Señor. Y el mismo José le enseña a sus hermanos: ustedes habían pensado mal, pero fue Dios quien me envió aquí para preservar pueblo.
Dios le había dicho a Abraham, muchos años antes, en Génesis capítulo 15, que un día él llevaría a su descendencia a una nación y serían esclavos allí por 400 años y que allí se multiplicarían como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que después los sacaría de allí para traer juicio sobre las naciones paganas. Bueno, Dios empezó a hacer esa obra enviando a José a Egipto. Y enviando a José preservó la vida de Jacob y su familia. Les permitió crecer, multiplicarse en la tierra más fértil de todo Egipto. Y allí crecieron y se multiplicaron por 400 años hasta que se cumple la palabra de Dios y Él los saca de allí. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Dios es soberano. Lo mismo ocurre aquí en esta iglesia local. Dios está en control de todo lo que sucede. Y porque somos iglesias del Señor, porque somos iglesias, como nosotros mismos confesamos, imperfectas, con impurezas y errores, Dios ve en qué áreas necesitamos nosotros crecer, en qué áreas nosotros necesitamos caminar más cerca de la palabra de Dios. Y así es como Él trae cosas a nuestra vida como iglesia y como individuos. No porque no nos ama, no porque somos suyos. Y en su soberanía Él trae cosas a nuestra vida con el fin de llevarnos no solo al arrepentimiento si es que estamos en un pecado, sino a la corrección, para corregirnos, para que seamos más puros, más santos, para que su gloria pueda ser manifiesta cada vez más entre nosotros. Pero ¿quién trae esas cosas? El Señor. El Señor. Él puede traer aflicciones a esta iglesia para unirlos a ustedes cada vez más, los unos a los otros, pero también para acercarlos a ustedes como iglesia y como individuos más a Él, para que confíen más en su gracia, para que entendamos cuán débiles somos, para que entendamos cuánto necesitamos de su cuidado, de su sabiduría, para que entendamos que no somos sabios por nosotros mismos, para que entendamos que no somos fuertes como creemos. Para que seamos más bíblicos. Y cuando Dios quiso destruir a Babilonia muchos años después, ¿qué hizo Él? Levantó a Ciro y al imperio persa y se trajo al suelo al imperio que había construido Nabucodonosor. Y eso es lo que leemos nosotros por el medio del profeta Isaías. Isaías profetizando cientos de años antes de que Ciro exista. Dios le llama a ese rey por su nombre. Levantaré a Ciro, mi siervo. Es por eso que muchos de los teólogos liberales dicen que Isaías tuvo que ser escrito muchos años después, porque ¿cómo es posible que Isaías, profetizando en el año 700 antes de Cristo, pudiera haber dado con el nombre del rey persa que destruyó a los babilonios? No, nosotros sabemos por qué. Porque quien habló fue el Señor, nuestro Dios, Jehová, el que iba a crear a Ciro y el que le iba a dar el nombre a él. Él es, como leemos en Daniel capítulo 2, quien muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Yo no sé quién es el presidente de México aquí, en este momento, pero ¿quién lo puso? Se puso él porque es muy inteligente, porque tenía mucho dinero y entonces pudo hacer una buena propaganda para que lo eligieran. ¿Quién puso al presidente de México? El Señor.
Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hoy voy a hacer tal cosa y termino haciendo otra. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere que yo hiciera. De nuevo Miller dice, no fue el poderío militar de Nabucodonosor ni su ingenio lo que trajo la caída de Jerusalén, sino la soberana voluntad de Dios. Esa es, mis hermanos, la verdadera realidad. Es por eso que suceden las cosas que suceden en el universo, en nuestras vidas como individuos y en nuestra vida como iglesia. Porque Dios es Dios. Es Él quien lo dirige todo. Para un historiador moderno, estudiará la historia de Judá. Judá cayó porque fue vencido por la nación más poderosa en ese momento. Sencillo, esa es la respuesta. Para un sacerdote babilonio, la razón por la cual había caído Judá fue que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Judá. Solo así. Esa es la explicación. Pero Daniel 1 nos da otra perspectiva. Nos da la perspectiva correcta, la perspectiva espiritual, la verdadera realidad. Y de nuevo fue Dios quien entregó a Judá y a esos utensilios de su templo a Nabucodonosor para que se los llevara a Babilonia. No fue ni Nabucodonosor ni Marduk su Dios. Y esa, mis hermanos, es la verdad que debe sustentar nuestras vidas, nuestra fe. Es la verdad que nosotros como cristianos confesamos, pero es la verdad que debe sustentarnos a nosotros. Solo piensen en un momento en esto. ¿Qué consuelo, qué esperanza tendríamos nosotros si Dios no fuera soberano? La respuesta es ninguna. Tendríamos que vivir vidas totalmente en terror, teniendo miedo por todo. Viviríamos en casas selladas las puertas. No saldríamos en automóvil, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero porque nuestro Dios es soberano, nosotros sabemos, sea lo que sea que pase en nuestras vidas, es para mi bien y para la gloria de Dios. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Sea lo que sea que Dios esté trayendo a sus vidas como individuos o como iglesia, Él lo está haciendo en su soberanía y su propósito es el bien de su pueblo y su gloria. Él nunca nos hará mal, nunca. Ahora preguntémonos esto, si Dios es soberano, ¿no pudo Él haber impedido que Nabucodonosor invadiera y destruyera Jerusalén? Por supuesto que sí. Si hubiera sido su voluntad, ni Nabucodonosor, ni si Babilonia se había aliado con Egipto y con cualquier otro imperio en la antigüedad hubieran podido contra Judá, si no hubiera sido la voluntad de Dios. ¿Puede Dios impedir que les hubiera sucedido a ustedes como individuos o como iglesia lo que les ha sucedido? Por supuesto que sí, porque Él es soberano. Sin embargo, lo que Daniel 1:2 nos está enseñando acerca de Dios es que no solo Él es soberano,
Él es fiel. Primero, Él es fiel a sí mismo. Y segundo, Él es fiel a su palabra. Judá había hecho que el nombre de Dios fuera blasfemado en las naciones. Por su pecado, por su rebeldía contra el Señor, el nombre de Dios había sido pisoteado en la tierra. Empezando por el rey. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, nosotros leemos esto. Versículo 5. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, y que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Por siglos, el Señor le había advertido a su pueblo acerca de las consecuencias de desviarse del camino, acerca de lo que les sucedería a ellos si se atrevían a quebrantar el pacto que ellos habían hecho con el Señor en el monte Sinaí. Pero ellos nunca escucharon. El mismo Moisés les repitió una y otra vez estas palabras: si pecares contra mí, si desobedecieres mi palabra, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Con Moisés les dijo esto. Muchos años después, cuando el rey Ezequías prefiere confiar en Babilonia antes que confiar en Jehová, y le muestra los tesoros en la casa de Dios, el Señor confronta al rey por medio del profeta Isaías y le dice esto: he aquí, por su pecado, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti, y tú que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y esa profecía de Isaías es lo que se está cumpliendo en el año 605 antes de Cristo en la vida de Daniel. Dios está cumpliendo su palabra. De nuevo, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Dios les había dicho todas las bendiciones que obtendría el pueblo de obedecer el pacto, pero también les dio las advertencias de desobedecer el pacto. Y Dios, porque es fiel a su palabra, tenía que traer este juicio a la nación de Judá. Él los había enviado al cautiverio a Babilonia porque Dios es fiel a su palabra. Escuchen la oración en Daniel capítulo 9. La oración que hace el profeta. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra, que habló contra nosotros y nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pero nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Conforme Dios lo dijo, así vino este mal sobre nosotros.
Daniel tenía muy claro que lo que había sucedido había sido la consecuencia de la fidelidad de Dios a su palabra. Pero también Daniel va a ver más adelante en el libro que esa fidelidad de Dios a su palabra iba a traer consuelo a sus almas. Porque Dios también les había dicho que los sacaría de Babilonia y los traería de nuevo a Jerusalén. Y es esa confianza en la fidelidad de Dios que nosotros también debemos tener. Daniel dice en el capítulo 9, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es el mismo consuelo para nosotros el día de hoy. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nos puede consolar esta verdad de la soberanía y la fidelidad de Dios a su palabra? ¿Cómo consolaron estas doctrinas al profeta Daniel y a sus contemporáneos? ¿Cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la fidelidad suya a su palabra? Bueno, mis hermanos, Dios solamente puede ser fiel a su palabra porque Él es soberano. ¿Cómo pudo, como dijimos ahora, prometerle el Señor a Abraham que Él llevaría a su descendencia a Egipto y la tendría ahí 400 años? Yo puedo decir muchas cosas, pero yo no puedo asegurarles que eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Yo puedo decir, el martes a la medianoche llego a mi país, pero yo no puedo estar seguro de eso, porque Dios puede traer un atraso en el vuelo y termino llegando el miércoles. Pero ¿por qué Dios puede ser fiel a su palabra? ¿Por qué Dios puede decir algo 700 años, 500 años, 400 años antes y cumplirlo? ¿Por qué Dios puede decir al primer hombre y a la primera mujer que un día Él va a traer a un varón que va a destruir la cabeza de la serpiente, pero que va a sufrir el golpe de la serpiente en sustitución de Adán y Eva? ¿Cómo pudo Dios decir tal cosa y cumplirla en Jesucristo? Solo porque Él es soberano. Si Dios no fuera soberano, mis hermanos, no podríamos tener consuelo, porque no podríamos confiar en las promesas de Dios. Pero porque nuestro Dios es el único Dios, porque nuestro Dios es soberano, todas las promesas que Dios ha dejado a su pueblo en la palabra de Dios son ciertas. Y Él nos cuidará en medio de cualquier cosa que Él traiga a nuestras vidas. Y Él preservará nuestra fe. Eso fue lo que cantamos ahora. La obra que Él inició en nosotros, ¿qué dice? Él va a tratar de perfeccionarla. No, la perfeccionará. Esa es su promesa. Y yo como su hijo puedo estar totalmente seguro de que a pesar de mi debilidad, que a pesar de mis pecados el día de hoy, Dios va a perfeccionar su obra que inició en mí hace 16, 17 años. Porque Él es fiel a su palabra, porque Él es soberano. Él ha dicho que nos cuidará como iglesia y como sus hijos. Eso es lo que Él va a hacer. Él nos ha prometido
a pesar de la vida de aflicción que llevemos en este mundo, que en ocasiones Él trae esas aflicciones para arrancar esa esperanza que a veces nosotros hemos puesto en esta vida, esa esperanza que hemos puesto en nuestra sabiduría o en nuestra fortaleza. Y Dios a veces trae aflicciones para decirnos: usted no es nadie, confíe en mí, yo soy Dios, yo soy soberano. Y Dios ha prometido llevarnos a la gloria. Y eso es lo que Él va a hacer. Aquí vivimos como extranjeros y peregrinos, pero Dios nos ha prometido la gloria. Y nuestra confianza está en nuestro Dios, que es soberano y fiel a su palabra. Y eso es lo que Él va a hacer. Y un día, mis hermanos, no sabemos cuándo, porque solo Él es Dios, Él sabe cuándo, pero un día Él traerá de regreso al Señor Jesucristo. Y sí, Él vendrá para hacer juicio sobre todos los rebeldes y los destruirá. Pero Él vendrá por su pueblo. Nos transformará y se presentará a sí mismo a una esposa santa y sin mancha. Y celebraremos con Él las bodas del Cordero. Y viviremos con Jehová por toda la eternidad. Apocalipsis 21 dice: he aquí, apóstol Juan está viendo a la Jerusalén espiritual, a la iglesia en gloria descender del cielo. Y Juan dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es, mis hermanos, nuestra esperanza. El sustento de nuestra fe es el Dios que nos ha salvado, el Dios soberano, el Dios fiel. Y usted, amigo, si está aquí entre nosotros en esta mañana, porque Dios es fiel y porque Dios es soberano, es por lo cual usted debería temerle a Él. Porque Él no solo ha dicho que va a salvar a su pueblo, Él ha dicho también que va a castigar a todo rebelde, a todo aquel que viva su vida sin tenerlo a Él en cuenta, a todo aquel que viva violando sus mandamientos, a todo aquel que viva su vida como si Él fuera su propio Dios. ¿Cómo está viviendo usted su vida? El día de hoy Daniel nos ha enseñado que debemos temerle a nuestro Dios. Él le dijo a Judá, a Israel: si ustedes quebrantan el pacto, si ustedes me desobedecen, yo los castigaré. Y eso es lo que Dios le dice a todo pecador el día de hoy. Y para eso envió a Jesucristo, para predicar el arrepentimiento y la fe en Él, para que usted se arrepienta de su maldad en contra de su Creador, en contra de este Dios soberano, y entienda que su esperanza únicamente puede estar en el Señor Jesucristo. Él vino para salvar a los que creyeran en Él. No viva en rebeldía. Escuche la voz de aquel que ha hablado en su palabra. Escuche la voz del Dios soberano que es fiel a su palabra. Él ha prometido vida para aquellos que van a Cristo en arrepentimiento y fe. Corra a Cristo entonces. Corra a Cristo y sea salvo de este siglo malo. Pero si usted sigue en su camino y desatiende la voz fiel de nuestro Dios, sepa que usted va a perecer.
Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es que usted escuche la voz y le ocurra espiritualmente lo que Lázaro experimentó. Lázaro, ven fuera. Y que usted, estando en su muerte espiritual por sus pecados, reciba esa obra milagrosa del Señor y usted pueda venir a Él con fe y arrepentimiento. Vamos a orar.